la arteria pulmonar y fíjense por arriba, en la zona superior, hay oligoemia, o sea, falta de irrigación. Y en el lado contralateral igual, por encima del ilio hay falta de irrigación. Eso se llama signo de Westermann. La siguiente. En la joroba de Hampton, entonces una atelectasia triangular con vértice hacia el ilio y pegada a la pared pleural. Ahí está la flecha, también puede estar por encima del diafragma, ¿no? Y ahí, clásico signo de la joroba de Hampton, jiba de Hampton. La siguiente. Ya, se puede hacer ecografía venosa de los miembros inferiores, pero esto lo van a ver ustedes en vascular, en cirugía vascular. Ya han hecho cirugía vascular, creo, ¿no? Creo que uno, doctor. No, doctor. No. Ya, la siguiente. Ahí está la ecografía venosa de miembros inferiores, fíjense ustedes, características de obstrucción con Doppler, ¿no? Ecografía con Doppler color. Doppler color se llama de miembros inferiores. Ecografía venosa, Doppler color de miembros inferiores. Así se llama este estudio, para determinar exactamente la circulación. Fíjense ustedes en los colores, en el azul y el rojo, se ven obstruidas la arteria que está produciendo una trombosis arterial y una trombosis venosa en azul, con una obstrucción en negro ahí en el centro de la vena, se ve negro, ese es el coágulo. La siguiente. Anaí, algunos compañeros faltan ingresar y están esperando que les aceptes, dice. Ay, perdón. Pensé que no, ya estaba. Solo estamos 4 ahorita, contando con el doctor. Me dice que ya están las 7 personas. Aquí me parece solo 4. Pensé que ya todavía no los termina de unir. Sí. Pero, perdón, es que decía que estaban 7 participantes. Ya, parece. ¿Vuelvo, doctor? Ya, sí. Ajá. No los estaba terminando de unir, perdón. Aquí estaba. Entonces, la joroba de Hampton, ya. Ese es el signo de Westermann, chicos, los que no han ingresado. Un aumento del grosor de la arteria pulmonar y falla de la circulación en el lado contralateral y en la parte superior. La siguiente. Ese es el signo de la joroba de Hampton, con una atelectasia triangular con vértice hacia el ilio, pegadito a la pared torácica en el lado derecho al diafragma, la imagen del diafragma. Joroba de Hampton. Eso se ve, no es poco frecuente, se ve. Y la ecografía de miembros inferiores para determinar si hay trombosis venosa profunda, se debe hacer ecografía venosa de miembros inferiores para determinar si hay o no hay trombosis venosa profunda. Pero el examen físico ya lo confirmaría, ¿no? Con el holo y para determinar exactamente dónde están los trombos. Ahí se ve perfectamente los trombos en la ecografía Doppler de miembros inferiores. La siguiente. Bueno, en algunas escuelas hacen la cintiliografía, esto se llama cintiliografía. Se hace por ventilación y por perfusión, la inyección de material radioactivo, y entonces las zonas, esas que están señalando la flecha, son zonas frías, se llaman así, esas son las zonas de la embolia pulmonar. La siguiente. Pero la arteriografía sería el gold estándar para el diagnóstico. Sin embargo, no se hace. En el 99% de los casos no se hace arteriografía porque es un estudio un poco riesgoso. No es un poco, bastante riesgoso para el paciente. Entonces hay que hacer un cateterismo cardíaco, ingresar a la arteria pulmonar y depositar un contraste. Se producen muchos accidentes y los pacientes llegan a terapia intensiva en mal estado después cuando tienen problemas de hemodinámicos secundarios al contraste.
Por lo tanto, se ha descartado ya casi la arteriografía, pero fíjense cómo se ve de clarita en una arteriografía la obstrucción de la circulación pulmonar. Donde están las flechas, ahí están los coágulos. La siguiente. Otra arteriografía, fíjense, otra arteriografía con los coágulos ahí, donde está la flecha. La siguiente. Pero ahora tenemos, felizmente, la angiotomografía helicoidal. Con este estudio prácticamente se hace el 99% del diagnóstico de la embolia pulmonar. Entonces, ha reemplazado al centillograma, ha reemplazado a la arteriografía, tiene mayor sensibilidad y especificidad. Los tomógrafos helicoidales tienen cortes muy milimétricos y te dan exactamente el diagnóstico. Si una tomografía helicoidal, el tomografista, el radiólogo, que son muy precisos, por ejemplo, la doctora Cruz, que trabajaba en el Hospital Obrero, la doctora Rosalía Cruz, capísimo para interpretar la tomografía helicoidal. Si la doctora, donde ponía el ojo, ponía la embolia. O sea, si la doctora te decía no hay embolia, era seguro que no hay embolia. En cambio, si te decía sí, doctor, es tromboembolismo pulmonar, pon las manos al fuego, que si la doctora Cruz te dice eso es embolia pulmonar. La doctora Cruz, después hay otra doctora, la hija del doctor Pozo, del radiólogo, que les da radiología, la doctora Bianca Pozo, también igual, donde pone el ojo, pone el embolia. La siguiente. Ahí están los coágulos que se ven en la angiotomografía bien claramente, sin lugar a discusión. Entonces el tomografista, el radiólogo, el especialista en radiología, de tomografía axial computarizada y helicoidal, te da el diagnóstico. Como te digo, la doctora Cruz, bien formada, residente de radiología del Hospital Obrero y formada en Buenos Aires en tomografía precisa, totalmente precisa. La siguiente. Ahí están otros coágulos, donde están las flechas, fíjense, qué clarísimo se ve. Clarísimo, el contraste no pasa, y ahí está el coágulo, en el centro de la arteria. La siguiente. Entonces, la ecocardiografía nos ayuda para ver la vena cava inferior dilatada, poder ver el ventrículo derecho de aumento del tamaño, la dilatación del ventrículo por encima de 25 a 30 milímetros, desviación del septum, aplanamiento septal, hipoquinesia del ventrículo, no funciona bien porque ustedes saben que la ecografía te miras el movimiento del ventrículo, entonces mides ese movimiento. La insuficiencia tricuspidia y dilatación de la aurícula derecha, y la presión de la arteria, lógicamente es indirecta la medida, pero precisa el aumento de la presión por encima de 25 milímetros de mercurio. La siguiente. Ahí está, una ecocardiografía. Se está moviendo. Hagan de cuenta que eso se está moviendo. Fíjense, el ventrículo derecho ha crecido y el septum está trasladado hacia el ventrículo izquierdo. Se ve, ¿no? Y fíjense las características en azul y rojo del ventrículo y la salida con ya insuficiencia cardíaca en este paciente. Insuficiencia derecha. La siguiente. Ya ve que los neumólogos, pues somos un poco cardiólogos, y los cardiólogos tienen que ser también un poco neumólogos. Entonces, ¿cómo confirmamos el TEP? Con angiotac positiva, ecografías en telegrama, algunas veces por ventilación y perfusión, y excluimos el TEP cuando la angioTAP es negativa. Ya la doctora Cruz te dice negativa, es negativa, no hay güey, hay que buscar otra patología. La siguiente.
Y el dímero D también, ¿no? El dímero D tiene alto valor negativo. Bueno, el TEP puede clasificarse masivo en 20%, submasivo y no masivo en el 48%. ¿No? El TEP entre el submasivo y el masivo puede acompañarse de necrosis y puede ser un infarto pulmonar severo, ¿no? La siguiente. Muy bien, la sospecha de TEP tienes que ver si hay hipotensión, tienes que ver si no está en shock el paciente. Si está en shock es alto riesgo, ya les he dicho. Si no está en shock, no hay alto riesgo y puedes hacer el tratamiento tranquilamente. La siguiente. Si está en alto riesgo o la hipoxemia es severa, tienes que internarlo a terapia intensiva. Si no, lo internas, de todas maneras se internan a los pacientes a sala general, donde inicias el tratamiento. La siguiente. El tratamiento, cuando es riesgo alto, con riesgo de shock o hipotensión, entonces hay que internar a los pacientes. Intermedio también hay que internar, pero ya no en terapia intensiva, sino en sala general. Ya iniciamos en el riesgo alto, heparina no fraccionada, o sea, heparina de bajo peso molecular por vía subcutánea, 60 miligramos cada 12 horas. Rápidamente, oxigenación al paciente, canalización de una vía. Se le puede dar analgésicos porque el dolor es importante. Y el intermedio igual, ¿no? Puedes combinar heparina de bajo peso molecular con fondeparinux, pero esto es, el fondeparinux es muy difícil de conseguir en nuestro medio. Nosotros utilizamos rivaroxaban. Y el riesgo bajo, heparina de bajo peso molecular nada más. La siguiente. Entonces, la heparina de bajo peso molecular, la enoxiparina, es la que utilizamos permanentemente. La heparina no fraccionada ya prácticamente no se ha usado, ya no se usa. Utilizábamos en bolo primero, ¿no? A 80 unidades internacionales por kilogramo, pero ahora utilizamos la heparina de bajo peso a 1 miligramo por kilo cada 12 horas, hasta 1.5 miligramos kilogramo una vez al día o 2 veces al día. Y con eso la mejoría es muy, muy importante del paciente, buena oxigenación. Y también se puede dar antibióticos porque generalmente los pacientes que tienen esta patología son inmunodeprimidos y profilácticamente en el hospital ya hemos dicho que el hospital es contaminado, entonces hay que iniciar nomás un antibiótico de amplio espectro o cefalosporinas de tercera generación o con levofloxacina también. La siguiente. Después de 3 días de tratamiento con heparina de bajo peso molecular podemos pasar a vía oral. ¿Cuál? El rivaroxaban. El rivaroxaban se llama Xarelto en nuestro medio, Xarelto. Entonces es un inhibidor del factor 10 y se usa en tabletas de 15 miligramos. Se le da 15 miligramos al paciente durante unos 3 meses. 3 meses y controlándolo radiológicamente, clínicamente, para ver cómo está su función respiratoria y su función cardíaca. Electrocardiográficamente y radiográficamente. La siguiente. Entonces, ¿cómo prevenimos? Uso de anticoagulación en las grandes cirugías, ¿no? Las operaciones, sobre todo en las traumatológicas. Hay que utilizar la heparina de bajo peso molecular, una ampollita subcutánea antes de ingresar a la cirugía, unas 2 horas. Durante la cirugía y saliendo de la cirugía a las 2 horas, también hay que utilizar otra vez la heparina de bajo peso molecular, porque un buen porcentaje de estos pacientes pueden hacer embolias pulmonares. La siguiente. Bueno, eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta?